¿Cómo aprendí a hablar inglés? Pues mira, yo aprendí a hablar inglés porque me metieron en una escuela bilingüe. Como ya he contado, yo soy de familia más bien pobre, clase media baja. Mi madre tenía un salón de belleza primero, luego fue dependiente de comercio toda su vida, vendía muebles, vendía ropa. Y mi padre adoptivo era agente viajante, algo que ya no existe en la actualidad, pero él iba, por ejemplo, ahorita estamos en abril. Entonces, por esta época, en abril, mayo, él salía con el muestrario de ropa de otoño-invierno y lo iba mostrando por tiendas de ropa pequeñas y medianas por toda la República Mexicana, por la ruta que él hacía, que era la del Bajío, y les iba enseñando y levantando pedidos para otoño-invierno. Regresaba a México con los pedidos, las fábricas producían lo que ya habían pedido las tiendas y lo entregaban para la temporada otoño-invierno. Imagínate, esto suena absolutamente arcaico en la actualidad, pero mi familia hizo un gran esfuerzo, mi madre sobre todo hizo un gran esfuerzo por tenerme en una escuela de ricos. Estuve yo primero en el Colegio Columbia, en el Columbia College en México, frente al Colegio Americano, donde está el Hospital Inglés ahora, y allí hice mis kindergarten, mi primaria y mi secundaria, y allí me enseñaron inglés, pero luego me pasaron 3 cosas a la vez. Primero, el rock. Oía rock, quería entenderlo, me metí en el inglés más. Segundo, la literatura, puse a leer y había que leer en inglés, y entonces leía yo mucho en inglés. Y tercero, los cómics y fundamentalmente la revista Mad, que entonces yo la leí en inglés porque no existía en español. Y todos estos elementos ayudaron a que me hiciera yo de un inglés no académico, de un inglés más bien callejero, del inglés del rock, que no es precisamente académico, del inglés de Mad Magazine, que era el inglés, el slang de los Estados Unidos de los años 60-70. Y así resultó que yo sabía inglés. Yo el día que me di cuenta que sabía mucho inglés, pero vamos, tenía mi madre una amiga cuyos hijos pues, me enchufaban con ellos, eran mayores que yo, 3, 4 años mayores que yo, pero cuando tienes 11, 12 años o 9, 10 años, pues 3 o 4 años son una diferencia brutal. Entonces estos me aguantaban que me metieran allí en su casa porque mi mamá me dejaba con ellos y se iban las 2 señoras y hacían cosas. Bueno, y me acuerdo cuando salió la canción Help y los 2 chicos de la familia no entendían una frase. Y yo les dije, pues es que es muy fácil, mi independencia parece desvanecerse en la bruma. My independence seems to vanish in the haze. Y me miraron como si fuera yo me hubiera yo bajado de un platillo volante, ¿no? Porque yo, que era más pequeño y que suponía que sabía menos inglés que ellos, que ya habían estudiado muchos años inglés, pero que no se interesaban, no tenían un mundo cultural en inglés, pues me miraron rarísimo, porque efectivamente es lo que dice en un momento dado la canción de Help. Entonces, pues así me enteré.